regla práctica para hacer simple la selección, se puede considerar que para una carga pesada es correcto saltar un calibre hacia arriba de la corriente del motor. Bien. Si vamos a otro criterio de sobredimensionamiento o de desclasificación, vamos a ir a las condiciones ambientales. Y las condiciones ambientales nos referimos a temperatura y altitud, que son dos factores que afectan al desempeño de cualquier equipamiento eléctrico en general. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la temperatura va a afectar a todos los componentes, entonces es necesario también sobredimensionar. Podemos, utilizando el mismo criterio, saltar un calibre hacia arriba, o bien, si queremos hacer un cálculo preciso, dentro del folleto del equipo vamos a encontrar que hay una fórmula específica que relaciona, por ejemplo, la temperatura ambiente con cuántos grados de sobreelevación de temperatura ambiente, en función de eso, cómo se reduce porcentualmente la corriente efectiva que puede entregar el equipo. Esto es una fórmula de desclasificación del equipo por sobretemperatura. Lo mismo sucede cuando estamos en una altitud elevada. Los equipos están diseñados para trabajar al nivel del mar y suelen desempeñarse correctamente hasta los 2000 metros sin desclasificación. Luego, para altitudes superiores a los 2000 metros, se requiere esta desclasificación que también tiene una fórmula asociada que nos reducirá las capacidades del equipo en función de qué tan alto esté instalado. Esto se debe a los dos factores que mencionamos el martes, ¿no? Que la altura tiene la particularidad de reducir la capacidad de la disipación del calor. Entonces, necesitamos, el equipo tiene menos posibilidades de disipar, con lo cual la corriente que uno le puede pedir es menor. Y en cuanto al voltaje también, digamos que al variar la densidad del aire, el aire es menos aislante, por decirlo de alguna forma simple. Entonces las distancias eléctricas deberían ser mayores, a mayor altura, y eso también nos puede llevar a necesitar sobredimensionar un equipo simplemente por cuestiones de altitud. Bien, entonces en los casos que trabajen en altura o en sobretemperatura, tienen que tener en cuenta estos factores que, de no ser tenido en cuenta, lo que va a hacer es afectar la vida útil del equipo. Va a durar mucho menos. Si vamos a otro criterio, vamos a ir a las funciones o protecciones. Y acá es donde podemos hacer la diferenciación de las tres familias, ¿no? En principio, lo primero que vimos es adecuar el arranque suave al motor. Con esto podemos inclinarnos por una u otra familia si el motor es muy grande o es muy chico. Pero si estamos en ese rango medio que cualquiera de los equipos podría funcionar, acá no tenemos ningún desempate, por decirlo de algún modo, no tenemos forma de elegir por uno u otro. En función de la aplicación, todos los equipos pueden funcionar para cualquier aplicación, entonces tampoco nos indicaría qué equipo es más conveniente que otro, ni tampoco con los criterios de desclasificación por cuestiones ambientales. ¿Qué nos va a decidir si nos inclinamos por un PCR, un PSE o un PSTX? Bueno, estas dos cuestiones de acá abajo. En cuanto a sus funciones y protecciones, y también en cuanto a su comunicación. Si necesitamos que el equipo tenga protección o tenga comunicación, o sea, un equipo simple que solamente haga arranque y parada, bueno, estos criterios son los que finalmente nos van a llevar a decidir cuál de las tres familias vamos a utilizar.
Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es entrar en detalle en estas tres familias para ver bien qué beneficios ofrece cada una de ellas. Bien, iniciando con el PSR, nuestro arranque compacto, en la imagen podemos ver 4 tamaños físicos. La familia dijimos que iba desde 3 hasta 105 amperes, y esto está repartido en 4 tamaños físicos. El nombre del equipo está referido a la corriente que maneja, al igual que en nuestros contactores, para que sea muy fácil identificarlo y digamos, llegar a la selección del equipo rápidamente desde el nombre. Por ejemplo, si yo tengo un PSR 45, sé que es un arranque suave para un motor de 45 amperes. Y si necesitara un arranque de 30 amperes, iría a un PSR 30. Bien, simplemente el nombre indica la corriente nominal que puede manejar el equipo. ¿Cuándo el PCR es una opción ideal? Bueno, sabemos que es un equipo para manejar motores pequeños, y si no se requiere alguna función muy compleja, ¿no? Cuando me piden una funcionalidad básica, por ejemplo, simplemente control de tensión en la rampa de arranque, sería el equipo ideal. Adicionalmente, sabemos que también tiene control de tensión en la rampa de parada, que sería como una función adicional para un equipo básico como el PCR. Si se necesita un diseño compacto, es un equipo ideal porque es de dimensiones realmente muy reducidas. Este tamaño más chico, que llega hasta los 16 amperes, es un equipo de 45 milímetros de ancho, similar a lo que es un contactor de los más pequeños. Entonces, es realmente muy compacto y sirve en esos casos donde tengamos poco espacio. Si buscamos una solución económica, obviamente de las tres familias, esta es la más económica. Si me piden muchos arranques por hora, particularmente los PSR pueden funcionar en condiciones normales con 10 arranques por hora, e incluso eso se puede llevar a 20 arranques por hora, adicionando un ventilador que se vende como un accesorio del equipo. Es un equipo pensado para realizar muchos arranques por hora. Y si estamos partiendo desde una estrella triángulo y lo queremos reemplazar, es una opción muy, muy interesante para ya ir migrando de una tecnología a la otra sin encarecer demasiado la solución. Los beneficios que ofrece el PCR son los típicos de un arranque suave. Va a reducir el estrés mecánico tanto en el arranque como en la parada. Va a eliminar los picos de corriente y de magnetización en el arranque, y nos va a simplificar la instalación. Esto en relación a un arranque estrella triángulo. Esto sería mucho más similar a un arranque directo, con pocos componentes y solamente 3 cables que van al motor. Es mucho más simple que el estrella triángulo, ¿no? Donde necesitamos varios contactores, temporizadores, enclavamientos y doble terna de cableado hacia el motor. En cuanto a su programación, es un equipo realmente muy simple, como vamos a ver acá en el frente. Tiene 3 ajustes, son ajustes por potenciómetro que se modifican con un destornillador. ¿Qué significan estos ajustes? Bueno, el primer ajuste que tenemos acá marcado con el número 1 es la rampa de arranque, ¿no? Esto va a ser este tiempo, el tiempo que dura la rampa de arranque, que como verán acá se puede regular de 1 a 20 segundos. Un arranque que permite realizar arranques de hasta 20 segundos. El potenciómetro número 2, que es el del medio, también nos va a regular un tiempo, pero en este caso va a ser el tiempo de parada. Y como se ve en la imagen, podemos regularlo de 0 a 20 segundos.
En 0 sería parada a rueda libre, es decir, no va a haber un control sobre la parada, sino que lo dejamos detenerse naturalmente por inercia. En algunos casos puede ser útil, en otros puede ser muy malo, por ejemplo en las bombas es malísimo detenerlas a rueda libre. Y el tercer ajuste, como podemos ver acá, está regulando un porcentaje. Este porcentaje está regulado de 40 a 70%, y es algo que mencionamos el martes, que es muy importante y es lo que nos diferencia de una estrella triángulo. ¿Qué es esto? Es la tensión inicial, es decir, desde dónde parte la rampa de arranque. El arranque suave lo que hace es, a través de sus tilistores, recortar la onda de tensión y suministrarle al motor una tensión eficaz reducida, controlada linealmente en forma de rampa. Es una tensión reducida que va creciendo progresivamente hasta llegar al valor máximo de tensión nominal del motor. La diferencia que tenemos con el estrella triángulo es que una estrella triángulo tenía un valor fijo, no existía esta posibilidad de regulación. El valor fijo que hay en el estrella triángulo es el 58%. 58% está dado, es la relación que existe al dividir por raíz de 3, la tensión de triángulo versus la tensión de estrella. Esa relación de raíz de 3 da una tensión inicial de 58%. Entonces, si la carga es pesada y con una estrella triángulo de 58% no arranca, con un arranque suave podemos darle una mayor tensión inicial para mover esa carga. O bien, al contrario, podemos reducir la tensión inicial y tendríamos un arranque de mejores características que la estrella triángulo, con menos pico de corriente, menos torque inicial, siempre y cuando ese torque inicial sea suficiente para vencer la cupla resistente y mover la carga. Este tercer ajuste de tensión inicial es desde qué punto voy a arrancar la rampa de tensión hasta llegar a la máxima. Otra cosa que vemos acá son los LED de estado. El equipo en el frente nos va a mostrar 4 posibles estados. El estado de on y de ready se manejan con el mismo LED. Lo que va a cambiar es el LED va a estar parpadeando o va a estar fijo, y el segundo LED, del mismo modo, parpadeando o fijo, nos indica el estado de run o de TOR. ¿Qué serían esos 4 estados? Bueno, el estado de on con el LED parpadeando implica que el equipo tiene tensión de control, pero aún no tiene tensión de potencia. Cuando conectemos también la tensión de potencia, el LED va a quedar fijo y va a indicar el estado de ready. Ya está listo para darle arranque. Asimismo, el segundo LED en estado de run va a estar parpadeando. ¿Y cuándo se va a activar esto? Cuando demos marcha. Una vez que damos la señal de marcha, el equipo comienza a hacer la rampa y durante ese periodo, este segundo LED va a estar parpadeando en estado de run. Cuando llegue a finalizar la rampa, este LED va a quedar fijo en el estado de TOR. TOR significa tope de rampa, es decir, ya finalizó la rampa de arranque y el motor queda funcionando a máxima velocidad. Entonces, esa es otra información que nos brinda el equipo desde los LED de estado. Y como podemos ver acá, también tiene contactos de salida. Estos contactos de salida son contactos secos, uno ingresa con tensión por este común, y acá tenemos 2 contactos que replican lo que tenemos acá, ¿no? Los estados que podemos ver mediante el LED también se replican por contacto. Este contacto de run se activa cuando damos marcha y este contacto de TOR se activa cuando finaliza la rampa. Así que eso es un poco lo que podemos ver desde el frente del equipo, que es un equipo muy sencillo. Resumiendo un poco las características del PCR, podemos hacer arranque y parada suave con rampa de tensión lineal.
tienen bypass integrado que permite ahorrar energía y simplificar la instalación. Tenemos dos relés de salida de RAN y de TOR, los que mencionamos recién. Tiene 3 potenciómetros para realizar una programación simple. Y son 4 tamaños físicos, lo cual son pocas variantes en stock. La protección va a ser externa. Este es un equipo básico que no tiene protección, con lo cual, por lo general, se le suele colocar un guardamotor aguas arriba del arranque suave. Repasamos los datos técnicos. La tensión de operación es de 208 a 600 volt, las corrientes van de 3 a 105 amperes y la tensión de comando viene en dos versiones. La tradicional de 100 a 240, que solemos usar en 220 volt de alterna, y hay una opción alternativa que el equipo puede manejarse con 24 volt. Hay que pedirlo especialmente, no es el que comercializamos habitualmente. Cuenta con varias certificaciones internacionales y una posibilidad de comunicación vía Fieldbus Plug mediante adaptadores. Digamos, el equipo básicamente no trae comunicación. De ser necesario, podría agregarse una comunicación mediante accesorios en los protocolos que vemos acá mencionados. Pasando al PSE, la gama media, el arranque eficiente, vamos a ver que son 3 tamaños físicos. Un primer tamaño físico de PSE 18 a PSE 105. Con el mismo criterio, el nombre del equipo refiere a la corriente nominal que maneja, con lo cual un PSE 60 será de 60 amperes y un PSE 300 será de 300 amperes. El segundo tamaño va de 142 a 170 y el tercer tamaño va de 210 a 370 amperes. ¿Cuándo vamos a usar un PSE? Bueno, cuando se trata de motores medianos, cuando un arranque básico no es suficiente. Es decir, no solamente me interesa tener arranque y parada suave, sino que además, por ejemplo, quiero que haya una protección del motor integrada en el equipo. En ese caso, vamos a descartar el PSR, que no trae protección integrada, y vamos a ir al PSE, que incorpora la sobrecarga como protección básica, y varias otras más que vamos a mencionar a continuación. Dentro de las funciones que se solicitan son las más habituales, es decir, me están pidiendo un equipo con protección incorporada, pero las protecciones habituales, no me están pidiendo ninguna protección demasiado compleja. Entonces, vamos a ir al PSE. Si se solicitaran protecciones muy avanzadas, nos inclinaríamos por el PST. Pero siendo las más habituales como sobrecarga, rotor bloqueado y demás, vamos a inclinarnos por el PSE. Si se busca un equipo fácil de manejar, este es un punto fundamental del PSE, porque dentro de los equipos de gama media que existen en el mercado, el PSE sin dudas es el más fácil de manejar. Es muy sencillo y ahora vamos a explicar un poco por qué es tan fácil, pero sin lugar a dudas, a pesar de tener una pantalla, que eso tal vez pueda asustar a alguien que no está tan habituado al control de equipos, el PCR es muy simple con potenciómetros y el PCE pasa a una pantalla, pero a pesar de esto van a ver que es un equipo realmente muy, muy fácil de manejar. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero es un punto diferenciador de este equipo, la sencillez de su operación. Si se necesita mover cargas pesadas, perfectamente un PSE puede mover cargas pesadas, como dijimos antes. Esto no me va a determinar la familia si la carga es liviana o pesada, sino que me va a determinar el calibre del equipo. Dijimos, como premisa para cargas livianas se utiliza la corriente del arranque suave igual a la corriente del motor. Para cargas pesadas utilizamos un calibre más de arranque suave respecto de la corriente del motor, y independientemente de la familia que sea PSR, PSE o PSTX, es lo mismo.
Con lo cual no tenemos una línea pesada y una línea robusta, sino que todas las líneas pueden manejar todos los tipos de carga. Lo que diferencia una de otra es la funcionalidad, qué cosas se pueden hacer con el equipo. Con lo cual, perfectamente, si la carga es pesada, se puede utilizar el PSE. Si se pide comunicación integrada, bueno, acá sí, ya es un punto interesante que tiene el PCE, viene con Modas RTU incorporado en el equipo sin necesidad de ningún accesorio. Ya de base el equipo va a venir con esta comunicación. Y si se requiere un diseño compacto, digamos que dentro de lo que hay en el mercado, en equipos de rango medio, a igual potencia el PSE es bastante más compacto que sus competidores. Con lo cual es un punto a favor de este equipo. ¿Qué beneficios vamos a obtener con el PSE? Bueno, acá clasificamos los beneficios desde distintos puntos de vista. Primero, pensado desde el motor. ¿Qué beneficios me da al motor que sea controlado por un PSE? Y vamos a ver que tiene protecciones de motor como sobrecarga y rotor bloqueado. La sobrecarga es la protección típica, básica, que cualquier motor debe tener siempre, que es el relé térmico asociado al contactor en un arranque directo, por ejemplo. Bueno, en este caso, no va a ser necesario adicionar un relé térmico, ya que el PCE tiene esta protección incorporada, tiene la protección de sobrecarga electrónica incorporada dentro del equipo, que es superior a una protección básica de relé térmico bimetálico, ya que la protección de sobrecarga electrónica nos permite regular la clase. La clase térmica de disparo se refiere a la curva de disparo del relé térmico. Tenemos curva 10, curva 20 y curva 30, así como, por ejemplo, en otros equipos como los interruptores termomagnéticos, hay distintas curvas, que puede ser curva B, curva C, curva D, etc. Bueno, aquí podríamos decir que es algo similar. No es lo mismo, pero es similar. Son distintas curvas que responden de forma diferente a el tiempo de actuación en función de la corriente. Entonces se dice que un arranque liviano va a utilizar una curva 10, un arranque intermedio va a utilizar una curva 20 y un arranque pesado va a utilizar una curva 30. ¿Qué hace una curva 30 diferente de una curva 10? Digamos que espera al motor a que termine de arrancar. ¿Qué quiero decir con esto? Un relé térmico bimetálico común, clase 10, necesita que el motor haya arrancado en menos de 10 segundos. ¿Por qué? Para que el pico de corriente de arranque ya haya desaparecido en menos de 10 segundos y que para esos 10 segundos ya estemos en corriente nominal. Si es un arranque pesado, que utilizar un relé térmico bimetálico común, el problema que vamos a encontrar es que va a tardar más de 10 segundos en arrancar, con lo cual el pico de corriente de arranque se va a sostener en el tiempo, porque estamos moviendo una carga con mucha inercia que no le alcanza simplemente 10 segundos para arrancar. Ese sostenimiento en el tiempo de la corriente de pico de arranque, superado los 10 segundos, genera el disparo de la protección clase 10, que sería la protección bimetálica estándar. La protección electrónica incorporada en el PSE nos permite elegir, setear ese parámetro, elegir la curva de disparo, clase 10, clase 20 o clase 30, en función del tipo de carga que estemos moviendo. Entonces, si es algo muy pesado que tarda mucho tiempo en arrancar, lo vamos a setear esta protección en clase 30 para que efectivamente soporte ese pico de corriente de arranque durante mucho tiempo sin disparar y luego proteja adecuadamente la sobrecarga a un valor de corriente. Entonces, a esto se refiere la protección de sobrecarga electrónica incorporada en el PS.
Otra protección para el motor que incorpora el PCE es la protección del rotor bloqueado. En este caso, el rotor bloqueado se puede producir por algún factor externo que trabe el eje del motor, que lo frene. ¿Qué va a suceder con la corriente? Bueno, esa corriente nominal que el motor venía trayendo, de repente se va a disparar. Abruptamente va a subir el valor de corriente por este freno brusco, lo cual dañaría al motor si no tuviese una protección adecuada. La protección de sobrecarga no es adecuada en estos casos. La sobrecarga es algo que tiene una actuación lenta. El rotor bloqueado es más similar a un cortocircuito. No tiene la intensidad de un cortocircuito, pero su comportamiento es más parecido a un cortocircuito que a una sobrecarga. Es un repentino incremento brusco de la corriente. Entonces, esta protección de rotor bloqueado hace que el arranque suave desconecte al motor al detectar este pico de corriente producido por el freno del eje. Entonces, estas dos son protecciones específicamente pensadas para el motor. Luego tenemos protecciones desde el punto de vista de la carga, de la aplicación. Por ejemplo, la protección contra bomba en vacío y la protección contra golpe de ariete. Estas dos protecciones son muy útiles particularmente en bombas. A través del control de torque, que es una función incorporada en el PSE, podemos eliminar el golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? Cuando tenemos una bomba que impulsa un fluido por una cañería, ese fluido se mueve por la cañería llevando la inercia propia de ese movimiento. Al cortar la alimentación de la bomba de manera repentina, ese fluido se sigue desplazando por la cañería hasta que en algún momento puede retornar, ya sea por gravedad o por el factor que sea. Este fluido regresa y cuando regresa golpea, puede golpear sobre una válvula de retención, si la hubiera. Si no la hubiera, va a golpear directamente sobre la bomba. ¿Qué genera esto? Una sobrepresión en la cañería muy importante que se escucha como si se estuviera golpeando la cañería. Y a eso le llamamos golpe de ariete. Este fenómeno es muy perjudicial para toda la instalación en sí, que en casos extremos puede hacer hasta eh, dañarse un codo de la instalación, por ejemplo. Entonces, la función control de torque para eliminación de golpe de ariete va a trabajar en el control de la parada, reduciendo paulatinamente y de forma muy controlada, desacelerando el fluido, para que no genere ese ida y vuelta provocado por la inercia. Luego, más adelante, lo vamos a ver un poco más gráficamente con una animación, pero básicamente es eso, esta protección para la carga, más que para el motor, contra golpe de ariete. Y la otra protección muy útil también en bombas es protección contra bomba en vacío o bomba seca, o pozo seco, o como quieran llamarla. Lo que hace esta protección es, supongamos que tenemos una bomba tomando agua, ya sea de un tanque o de un pozo o del suministro que fuera. Esta bomba impulsa el agua por una cañería, pero por alguna razón, supongamos una falla en un sensor de nivel, una mala operación del usuario o lo que fuera, el suministro de agua se cortó y la bomba empieza a impulsar, digamos, empieza a chupar aire y no está impulsando el fluido, no mueve agua o el fluido que sea. ¿Qué va a suceder? Esa bomba se va a recalentar, pudiendo dañarse, porque el mismo fluido que utiliza para impulsar también trabaja como refrigerante de la misma. Entonces esta bomba se va a recalentar y se va a dañar
justamente por trabajar sin fluido. Si no hay nadie que se dé cuenta de eso, la bomba se daña. ¿Cómo hacemos para que el arranque suave proteja a la bomba contra este fenómeno? Bueno, justamente tenemos esta protección contra bomba seca que se basa en la subcorriente o subcarga del motor. ¿Y por qué lo va a detectar? Porque como la bomba no está impulsando ningún fluido, digamos que no está haciendo fuerza al motor. Entonces, si el motor no hace fuerza, la corriente que consume va a ser menor. Entonces, el arranque suave va a detectar esa baja de corriente, lo va a notar como una anomalía y va a mandar a detener el motor. De esa forma protegemos a la bomba contra este fenómeno de bomba seca. También tenemos protecciones pensadas en la confiabilidad de la instalación. Por ejemplo, hay una función que se llama límite de corriente, que lo que hace es poner un techo, un tope al pico máximo de corriente que el motor va a poder tomar en el arranque. Sabemos que un arranque directo arranca con 8 veces de la corriente nominal eh, y que un arranque suave es mucho mejor que eso, pero tampoco es que arranque a corriente nominal. El arranque suave típicamente consume 3 o 4 veces de su corriente nominal durante el proceso de arranque. ¿Para qué nos sirve entonces esta protección del límite de corriente? Bueno, supongamos que durante el arranque mi motor de 100 amperes típicamente consume 400 amperes, con un arranque suave, ¿no? Si no, estaría en 800 amperes. Pero con arranque suave consume 400 amperes. Puede suceder que ese consumo de arranque me genere un bajón de tensión en la instalación que me afecte a otros componentes, o puede suceder que ese pico de 400 amperes me haga actuar una protección aguas arriba y eso me saque de servicio otra parte de la instalación, lo cual es bastante complicado. ¿Qué podríamos hacer con el PSE? Bueno, lo que podríamos hacer es decirle a ese motor, digamos, no darle la libertad de que tome toda la corriente que necesita, sino ponerle un techo, un límite de corriente que podríamos fijarlo en 3,5 veces de la corriente nominal. Entonces, en vez de tomar 400 amperes, va a tomar 350. Y posiblemente con esos 350 ya no actúe la protección aguas arriba. Podemos ponerlo en 300, podemos ponerlo en 200. En realidad, esto es algo que se programa en función de cuántas veces de la corriente nominal le permitimos tomar al motor durante el arranque. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esto no es que actúe como una protección, no es que si el motor supera el valor, dispara. Al contrario, porque lo que queremos es asegurar que el motor arranque consumiendo menos corriente. Entonces, lo que va a hacer es limitar la corriente que puede tomar, pero continuar con el proceso de arranque. Entonces, el motor va a ir arrancando, acelerando, incrementando su corriente hasta llegar a un valor máximo. A partir de ahí no va a poder tomar más corriente, sino que se va a quedar en ese tope máximo de corriente, continuando el proceso de arranque hasta finalizar. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que necesite más tiempo para arrancar. Indefectiblemente, no le podemos pedir al motor que arranque con poca corriente y en poco tiempo. Eso va a ser imposible. Entonces, si le pedimos que arranque con poca corriente, va a necesitar más tiempo. Pero garantizamos no disparar esa protección de aguas arriba, que era lo que estábamos buscando con esta función límite de corriente durante el arranque. Por eso decimos que también esta función está pensada para la confiabilidad de la instalación. Otra cosa importante desde el punto de vista productivo de la línea donde trabaje el equipo es cómo se comporta en ambientes agresivos. Por ejemplo, el PCE viene con placas barnizadas. Podría trabajar en ambientes húmedos con vapores que puedan dañar a la electrónica, pero al tener estos circuitos impresos recubiertos, tiene esta ventaja de no verse dañado por estas condiciones agresivas.
Y también la capacidad de arranque, que es algo que mencionamos el otro día como un punto importante a la hora de decidir por un equipo u otro. La capacidad de arranque es la robustez en sí de los dirigentes del equipo. Por ejemplo, que el equipo tenga la posibilidad de arrancar cargas pesadas con su clase 30, nos da la tranquilidad de que durante una puesta en marcha no vamos a dejar el proceso parado, no vamos a darnos cuenta en la puesta en marcha que el equipo no es apto para una carga pesada. ¿Por qué? Porque efectivamente son equipos aptos para carga pesada, por eso tienen la posibilidad de sobrecarga clase 10, 20 o 30. Entonces, si no tuviera esta capacidad de arranque elevada, nos daríamos cuenta que el equipo es chico y no nos permite arrancar. En este caso, gracias a esta alta capacidad de arranque, no vamos a tener estos problemas que nos generen paradas de planta por excesos de carga durante el arranque. Y el último aspecto que podemos mencionar es la satisfacción del operador. ¿Desde qué punto de vista? Desde lo fácil que es y amigable el equipo en su programación, en su manejo. Todas las funciones que tiene para hacer el equipo se manejan desde el display frontal y es muy simple, no hay necesidad de accesorios, todo se ve en una sola pantalla. Ahora lo vamos a ver mejor, pero van a ver que realmente es muy, muy fácil el manejo. Entonces, todas estas ventajas nos ofrece el PSE desde los distintos puntos de vista que lo podemos evaluar. Acá vamos a ver cómo es la puesta en marcha del equipo. ¿Por qué es tan fácil? Porque todo lo que tiene para hacer lo vamos a ver en esta pantalla. Tal vez, eh, como decía antes, ¿no? Alguien que no está acostumbrado a la parametrización de equipos, al ver que es un equipo con pantalla, puede sentirse un poco reticente y pensar que es algo complejo. Hay equipos que tienen códigos alfanuméricos de programación que no son para nada amigables. Hay equipos que tienen muchísima funcionalidad con extensos menús donde hay que ir entrando por etapas en un menú y dentro en un submenú y así sucesivamente, que los hace más complejos en su programación. Bueno, todo eso no sucede con el PS. El PS es un equipo realmente muy fácil de manejar porque todo lo que tiene para hacer lo vemos en una sola pantalla, que es esta pantalla que estamos viendo acá. Todas las funciones disponibles en el PSE están a la vista, con lo cual uno simplemente tiene que ir pasando por uno y otro parámetro y cuando dimos toda la vuelta el equipo quedó programado, sin posibilidad de habernos olvidado de nada. Entonces es muy fácil para alguien que no conoce el equipo ponerlo en marcha intuitivamente. ¿Cuál es la operatoria que se hace? Aparte que es con simplemente 3 teclas se maneja muy fácil el equipo. Vamos a ver cómo voy a manejar esto. Para entrar a programar el equipo, voy a moverme con las flechas. Estas flechas van a mover este cursor que vemos acá. Acá, por ejemplo, estamos parados en el tercer parámetro. Este tercer parámetro, viendo el valor, la unidad y el dibujo, podemos asumir de qué parámetro se trata. Bueno, son 10 segundos y con este dibujo intuimos que está hablando de la rampa de parada, el tiempo que dura la rampa de desaceleración. Si yo quisiera ir a este parámetro, me voy a mover con la flecha hacia el parámetro anterior, y si quisiera ir a este parámetro, también me moveré con la flecha hacia el parámetro anterior. Si quiero avanzar, me moveré con la otra flecha, y así voy pasando de uno u otro parámetro. Pero supongamos que yo quiero modificar estos 10 segundos. Me moví, llegué acá, estoy parado en estos 10 segundos, y supongamos no quiero 10 segundos, quiero 15 segundos. ¿Cómo hago para modificar esto? Toco la tecla Select. Este 10 va a empezar a parpadear. Entonces, intuitivamente, ¿qué haría yo intuitivamente para llevar este 10 que está parpadeando de 10 a 15? Bueno, es bastante lógico pensar que tocando 5 veces la flecha hacia arriba voy a pasar de 10 a 15 segundos. Efectivamente es así,
lo llevo a 15 con la flecha, y para grabar ese valor deseado en los 15 segundos, nuevamente toco la misma tecla Select. Entonces, con esta tecla Select grabé el valor en 15 segundos. Con la flecha paso al parámetro siguiente. Quiero modificarlo, toco la tecla Select, parpadea, mientras está parpadeando lo modifico con la flecha, cuando llegué al valor deseado, lo grabo con la misma tecla Select. Y esa operatoria la voy a repetir para todos los parámetros. Cuando pasé por todos los parámetros, ya programé todo lo que tengo para hacer en el equipo y no hay posibilidad de que me haya olvidado de nada. Con lo cual es realmente muy fácil la programación del equipo y muy intuitiva, simplemente manejándonos con estas tres teclas. Por eso es una característica diferenciadora del PSE, la muy fácil puesta en marcha. Bien, acá vamos a ver que usando las flechas hacia arriba y hacia abajo vamos a mover el cursor para ajustar el parámetro. Vamos a presionar Select para ingresar al parámetro, el cual va a comenzar a parpadear. Con la variable parpadeando vamos a utilizar las flechas para modificar el valor. Presionaremos Select para confirmar el valor ajustado. Y cuando hayamos finalizado toda la parametrización, con la tecla Exit salimos del modo programación y vamos a ver el modo visualización, donde el equipo en el display nos muestra los datos de tensión, de corriente, de coseno phi, los datos, digamos, las variables eléctricas que están midiendo. Entonces, como les comentaba, es realmente muy sencilla e intuitiva la parametrización del arranque suave PSE, este equipo de gama media de ABB, que tiene muchas funciones, que ahora las vamos a ver en detalle cuáles son esas funciones, pero aún así no es un equipo complicado. Acá tenemos listadas todos los parámetros que se van a programar, los rangos de ajuste de cada uno, y les voy a explicar para qué sirve cada uno de estos iconos. El primer valor, lógicamente, que vamos a ajustar es la corriente nominal del motor que va a comandar este arranque suave. Es muy importante este dato porque todas las otras protecciones van a estar relacionadas a esta en cuanto a veces o porcentajes de esta corriente nominal. Algo interesante es que el equipo puede controlar el calibre del equipo, ¿no? Supongamos un PSE 85, ¿qué significa? Que es para un motor de 85 amperes. Pero ¿por qué yo puedo ajustarle la corriente? Bueno, porque si bien es para 85 amperes, yo lo podría usar para 80, para 70, para 50 o para otro valor diferente de la corriente. El 85 es la corriente máxima que puede manejar el equipo. Pero yo puedo adaptarlo para usarlo en un motor más pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta un 30%. Supongamos, motor de 100 amperes, puede leer sin error hasta 30 amperes. ¿Por qué hasta 30? Porque más chico lo va a interpretar como una falla, como que se desconectó el motor, como que la corriente es insuficiente y detecta como si no hubiera carga. Pero es bastante amplio el rango de control, ¿no? Desde 30 amperes hasta 100 amperes, un arranque suave de 100 amperes puede leer todo ese rango. Por eso ajustamos la corriente nominal a la corriente real del motor que estamos usando. Luego, ¿qué vamos a ajustar? La rampa de arranque. En la rampa de arranque, en este caso, la podremos ajustar entre 1 y 30 segundos. Fíjense que es una rampa más larga. En el PSR teníamos hasta 20 segundos. En el PSE podemos hacer arranques más largos de hasta 30 segundos. Lo mismo para la rampa de parada. Podemos ajustar su valor de tiempo de parada entre 0 y 30 segundos. Luego pasamos al valor de tensión inicial y final, regulable de 30 a 70.
También la regulación en este caso es más amplia que en el PSR, era de 40 a 70, aquí tenemos de 30 a 70, es decir, que podemos hacer un arranque todavía más suave, tenemos un control con una tensión inicial más baja, es decir, un mayor rango de regulación de la tensión. Hasta acá, digamos, estos tres ajustes son los mismos que teníamos en el potenciómetro del PSR, simplemente que aquí los ajustamos de forma digital, pero sería lo mismo con rangos de ajuste más amplios. Y ahora empiezan algunas funciones especiales. Límite de corriente es la que comentamos recién. El motor va a arrancar sin superar un valor máximo que yo le imponga. ¿Cómo lo ajusto? En función de cantidad de veces de la nominal. Ajustable de 1,5 a 7. Por eso es muy importante que este valor sea correcto. Si el motor es de 100 amperes y yo lo ajusto en 1,5, significa que va a arrancar con 150 amperes. Es realmente muy poco. Eh, eh, Van a ser muy pocas las cargas que en la práctica puedan arrancar con tan poca corriente. Típicamente, como les dije, 3, 4 veces es lo normal, eh, pero el rango de regulación me permite ir de 1,5 a 7. ¿Qué tiene de particular este 7? Bueno, que el motor podría llegar a tomar 7 veces de corriente de arranque si yo no lo limitara, y el arranque suave lo permite. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiristores del PSE están dimensionados para soportar un arranque que tome 7 veces de la corriente nominal. Por eso remarcamos que sirve para cargas pesadas. No tengo que pensar que si la carga es pesada voy a necesitar la familia avanzada. No tengo que ir a un PSTX porque la carga es pesada. Tengo que ir a un PSTX si voy a necesitar otras funciones especiales que no estén en el PSE, pero no migrar porque la carga es pesada, porque perfectamente si la carga es pesada se puede ajustar igual con el PSE. Los tiristores son robustos y están diseñados para manejar cualquier tipo de carga. Luego tenemos funciones de control de torque, tanto para el arranque como para la parada. Esta función no hay nada que regular, sino simplemente activarla o desactivarla. La diferencia del control de tensión es que aquí vamos a tener un control no lineal de la tensión, sino un control ajustado en función de una curva de torque preestablecida en el equipo. Fundamentalmente es muy útil en la parada de bombas para eliminar este golpe de ariste. Y como control es un control mucho más preciso que hacer simplemente una rampa de tensión. Es más ajustado y más suave. Luego tenemos la función Kickstart. Esta función Kickstart sirve para romper la inercia en cargas muy pesadas, que arranquen trabadas, que muevan algún fluido que se enfríe y se endurezca, o que tenga que alguna moler piedras y haya quedado una piedra eh, en el inicio del proceso que hay que romper para arrancar. Digamos, hay muchos casos en donde el inicio del arranque es muy crítico, muy pesado, y esta función Kickstart lo que te va a permitir es, antes de hacer la rampa, primero le da una patada de arranque, como su nombre lo indica. Es un pulso de tensión que nos va a permitir vencer la inercia y luego comenzar la rampa y hacer el arranque suave. Comenzar con una tensión muy baja e ir incrementándola hasta finalizar el arranque. Pero inicialmente le vamos a dar este pulso de arranque para poder vencer la inercia en aquellos casos que sea necesario. Y luego tenemos las protecciones, protección de sobrecarga que mencionamos anteriormente. Esta protección se puede desactivar o seleccionar la clase. La clase es esto que expliqué recién, ¿no? Es eh, la protección de sobrecarga le da tiempo al motor para dejarlo arrancar sin disparar durante el arranque. Eso es elegir con qué curva voy a proteger al motor.
o la puedo desactivar. ¿En qué caso la desactivaría? Si fuese una bomba de incendio, por ejemplo. Las bombas de incendio no se protegen contra sobrecarga, sino únicamente contra cortocircuito, ya que no importa que se sobrecargue, tiene que seguir funcionando porque es una condición de emergencia o un incendio. Eh, bien, otra protección que tenemos es la de subcarga, que es la que vamos a utilizar para detectar bomba en vacío, por ejemplo, o detectar que se cortó un elemento de la transmisión, ya sea una correa o se cortó un manchón o lo que fuera. El motor, el arranque suave va a detectar que el motor está consumiendo una corriente menor y eso refleja un problema. Entonces, detenemos al motor. ¿Cómo se programa? En función de veces de la corriente nominal, igual que las otras. Por eso es importante este valor. Si este valor son 100 amperes, yo esto lo podría ajustar de 0,2 a 1, es decir, el mínimo sería 20 amperes, el máximo sería 100 amperes. Si yo lo pusiera, por ejemplo, en 0,9, ¿qué va a suceder? Que el motor viene consumiendo 10 amperes, pero si baja por debajo de 90 amperes, detengo el motor. ¿Por qué? Porque hay algo que está funcionando mal. Entonces, esto es la regulación de la subcorriente del motor. Algo similar sucede con el rotor bloqueado. En este caso, podemos ajustarlo en varias veces de la corriente nominal, hasta 7 veces, como les decía antes. Los tiristores están preparados para soportar hasta 7 veces de corriente de arranque. Lo que fijo acá es un umbral de disparo. ¿Cuánto le voy a permitir tomar al motor en una condición eh, de exigencia? Y esto va a depender del proceso, porque si esto se trata de una bomba de agua, que es una carga no muy complicada, que va a tener un consumo de corriente bastante estable, yo podría ser muy conservador y poner un rotor bloqueado en 2 veces. Si la corriente es de 100 amperes y se fue a 200, que se detenga porque algo pasó. Pero hay ciertos procesos en donde hay un proceso de compresión, o digamos que dentro del ciclo normal de funcionamiento, el motor por momentos está haciendo más fuerza que en otro momento. Entonces va a existir un pico de corriente, pero va a ser un pico de corriente normal para el proceso. Entonces, en esos casos, yo este umbral lo tiraría mucho más arriba, que no interfiera con ese pico habitual, sino que actúe cuando es un pico excesivo que supera a ese sobreconsumo habitual. Por eso nos permite tener un rango de regulación muy amplio, gracias a la robustez de los tiristores que permite hasta 7 veces de su corriente. Por último, el parámetro comunicación lo voy a ajustar, activar o desactivar en función de si el equipo va a estar trabajando solo o integrado dentro de un sistema de comunicación de planta. Así que como verán, todas estas cosas se pueden hacer con un PSE, pero todo muy fácil de programar, como vimos anteriormente, todo visible en una sola pantalla. Realmente muy amigable e intuitivo. Resumiendo un poco las características de lo que vimos, todo lo que podemos hacer con el PSE, sus datos técnicos de corriente y tensión, los certificados internacionales y las posibilidades de comunicación. El equipo viene, como dijimos, con Modbus RTU integrado y puede, a través de accesorios, manejar otros protocolos de comunicación. Vamos al PSE, que es el arranque avanzado. Aquí, como vemos, al PCTX, el PCTX, que es el arranque avanzado, como dijimos anteriormente, es un equipo que tiene una gran variedad de funciones, muchas de ellas tomadas desde los variadores. ¿Cuál es la característica excluyente del variador? Poder controlar la velocidad del motor durante el proceso y acelerarlo o reducirlo a antojo en función de una variable externa. Esa característica es exclusiva del variador de frecuencia, no se puede hacer con otra cosa que no sea un variador de frecuencia. Pero hay ciertas funciones
que solo se hacían con variadores de frecuencia hasta que apareció el PZX y puede hacer algunas de ellas. Ahora vamos a ver cuáles son. Tamaños físicos tenemos 6. Toda la familia está dividida en estos 6 tamaños. Y al igual que las otras dos familias, la corriente refleja el nombre del equipo. O al revés, en realidad, ¿no? Tenemos equipos de hasta 1250 amperes. O sea, puedo controlar con un arranque suave un motor de 1250 amperes. Arrancando desde motores no tan grandes como un 30 amperes, también tenemos PZX para motores de este calibre. El rango de regulación es el mismo. El equipo puede leer hasta un 30% de la corriente máxima, es decir, este PZX 30 podría controlar también un motor de 10 amperes sin ningún inconveniente. ¿Cuándo es ideal el PZX? Si se trata de motores grandes, obviamente, porque las otras dos familias no llegan a corrientes tan elevadas, y si queremos funcionalidad avanzada, ya funciones específicas muy interesantes que no estén contempladas en el PSE, que tiene muchas funciones, pero ya si queremos alguna un poco más compleja, vamos a ir al PZX. Si queremos las protecciones, no solamente las típicas de corriente, que son las que tiene el PSE, sino alguna protección de tensión, de temperatura, algo un poco más complejo, eh, eh, va a estar en el PZX, falla tierra, por ejemplo, la vamos a encontrar acá. Si necesitamos mover cargas pesadas, como dijimos anteriormente, cualquiera de las tres familias puede mover cargas pesadas, simplemente sobredimensionando un calibre. No hay una familia que es para cargas pesadas y otra familia que es para cargas normales. Todos los arranques suaves de ABB tienen los tiristores dimensionados de forma robusta para poder manejar cargas pesadas. Sí, es imprescindible la conexión dentro del triángulo. Esto es una característica especial del PZX que nos permite conectar el arranque dentro del triángulo. Si tenemos un motor, ¿para qué nos sirve esto? Cuando el motor es muy grande, nosotros acá dijimos que PZX llega hasta 1250 amperes. Supongamos que yo tengo un motor de 2000 amperes. ¿Qué haría en ese caso? No existe en el mercado un arranque suave de 2000 amperes. Bueno, el PZX nos permite manejar un motor de 2000 amperes realizando una conexión especial que le llamamos dentro del triángulo. ¿Qué vamos a necesitar? Un motor con 6 bornes accesibles y a llevar una doble terna de cables hacia el motor. En una de esas ramas se va a poner el arranque suave, con lo cual la repartición de corriente en esas dos ramas va a funcionar similar a lo que es esa división de corriente de la estrella triángulo, en donde el arranque suave va a manejar el 58% de la corriente del motor. Entonces, ese motor de 2000 amperes no va a necesitar un arranque suave de 2000 amperes, sino que con un PZX 1250 vamos a poder manejar ese motor tan grande. Y esto aplica para cualquier tamaño de motor en realidad. Cualquier motor que tenga la posibilidad de los 6 bornes accesibles y que económicamente no sea una locura tirar la doble terna de cables, puede usar un arranque suave más chico para proteger un motor más grande. Por ejemplo, siguiendo siempre la misma regla, si el motor es de 100 amperes, le puedo poner o un arranque suave de 100 amperes conectado de la forma tradicional en línea, o le podría poner un arranque suave de 58 amperes conectado dentro del triángulo tirando la doble terna de cables. Ahí ya es más una evaluación económica y práctica de si lo que yo ahorro poniendo un arranque suave más chico tiene sentido en función de la complicación técnica y del costo de tirar la doble terna de cable hacia el motor. Pero técnicamente se puede hacer con cualquier PZX, conectarlo dentro del triángulo. Y cuando se utiliza un drive de aplicación de velocidad constante, ¿qué significa esto? A veces, erróneamente, se utilizan variadores de frecuencia en reemplazo de motorreductores. Eh, la, la, la función del variador de frecuencia es modificar la velocidad durante el proceso.
no trabajar a una velocidad fija diferente de la normal, porque eso se puede hacer de otra forma sin recurrir a un variador de frecuencia. Se puede hacer mecánicamente o, ahora de forma novedosa, se puede hacer con un arranque suave. Con un PZX yo puedo trabajar a una velocidad constante diferente de la máxima, que es algo que no se podía hacer con un arranque suave. Bueno, con el PZX tenemos diferentes velocidades preseteadas en el equipo. Hago esta aclaración. No es lo que podemos hacer con un variador de frecuencia de modificar aleatoriamente en función de una variable externa por un lazo de realimentación, variar la velocidad, no. Pero sí trabajar a una velocidad diferente de la máxima en el PZX. Eso se puede hacer. Si se estaba haciendo con un variador de frecuencia, digamos que se está mal utilizando el variador de frecuencia porque puede hacer mucho más que eso. Hoy esa función se puede hacer con un arranque suave PSTX. Bueno, ¿qué beneficios me ofrece? Funciones muy avanzadas, máxima robustez eléctrica, resistente a ambientes agresivos, mejora la eficiencia de los procesos en función de algunas funciones específicas que vamos a ver a continuación, tiene una comunicación muy flexible, ya que trae Modbus RTU incorporado, pero tiene 3 puertos de comunicación y además del Modbus integrado se pueden acoplar otros módulos de comunicación de manera muy simple, insertables mediante un cartucho que es un accesorio externo. Es muy flexible la comunicación. El diseño es compacto, obviamente son equipos grandes, pero compacto en relación a otros equipos de igual potencia que se pueden encontrar en el mercado. Y es fácil de configurar y de utilizar. Si bien no es tan simple como es un PSE, pero para todo lo que puede hacer este equipo es fácil de manejar y vamos a ver que tiene un asistente de configuración bastante amigable que nos permite, por ejemplo, hacer una puesta en marcha sencilla sin demasiados parámetros que modificar. Tiene funciones avanzadas pensadas en cada tipo de carga. Por ejemplo, si hablamos de bombas, vamos a tener la protección contra golpe de ariete, comandada por el control de torque, que la explicamos para el PSE. Todo lo que estuvimos mencionando para el PSE está incorporado en el PSTX. Lo que tiene el PSTX es que además de todo eso puede hacer algunas cosas más específicas, que las vamos a mencionar todas ahora. La función contragolpe de ariete está incorporada en el PSTX. Acá tenemos la función de bomba en vacío que vimos para el PSE también está incorporada en el PSTX. Pero esta, por ejemplo, función limpieza de bombas, ya sí es algo específico del PSTX y es una de las cosas de esta funcionalidad novedosa que no se podría hacer con un arranque suave. ¿Por qué? Porque la función limpieza de bombas necesita invertir el sentido de giro de un motor. Y un arranque suave no puede invertir el sentido de giro de un motor. Eso se podría hacer o con 2 contactores o con un variador de frecuencia. Bueno, el PSTX tiene la posibilidad de invertir el sentido de giro del motor y esto lo utiliza para hacer una función limpieza de bombas. Esta función limpieza de bombas lo que hace es sacudir los ágaves de la bomba hacia adelante y hacia atrás, va a hacer girar el motor rápidamente hacia adelante y hacia atrás para, digamos, despegar esa suciedad que se va adhiriendo a las paletas de la bomba. Con lo cual, el tiempo de mantenimiento de desarmar la bomba para limpieza va a ser mucho más espaciado. Las intervenciones mecánicas en la bomba van a ser mucho más espaciadas gracias a que se va a ir limpiando cada tanto con esta función limpieza de bombas. Después vamos a ver una animación que explica un poco mejor este fenómeno. Hay funciones pensadas en ventiladores, por ejemplo, la función de frenado del motor. Tenemos 2 tipos de freno. Esto también es una función traída de los variadores. Los arranques suaves no podían frenar el motor.
se necesitaba o bien un freno mecánico o bien un variador de frecuencia que tiene la posibilidad de ser frenado. Con el arranque suave PSTX, hoy podemos hacer freno de motor. Hay dos tipos de freno dinámico y freno estático. Podríamos asociar, por hacer una analogía mecánica, el freno dinámico sería como un freno de pedal del auto y el freno estático como un freno de mano. ¿En qué sentido? En el sentido de cuándo uso uno u otro. Freno dinámico es el motor viene andando y quiero que se detenga rápidamente, en el menor tiempo posible. Y el freno estático, a diferencia, es que el motor está detenido y no quiero que un factor externo me lo mueva. Entonces, para eso tenemos el freno en reposo. Estas dos funciones de frenado se pueden hacer con un PSTX. Luego tenemos funciones bueno, estas que decíamos son muy útiles en ventiladores. Ahora, si vemos funciones para cinta transportadora, bueno, hay una función muy útil en cinta transportadora, que es esta que vemos acá, la función shock, que es la posibilidad de poder controlar, digamos, podemos hacer tareas de posicionamiento con esta función shock. También es algo novedoso que no se podía hacer con los arranques suaves, pero como el PSTX puede trabajar a una velocidad diferente e incluso puede invertir el sentido de giro, lo que podemos hacer es tareas de posicionamiento, mover el motor lentamente hacia adelante y si quisiéramos retrocederlo para volver a una posición determinada. A esta función le llamamos función shock, eh, que como mencionaba, no se podía hacer con un arranque suave, pero hoy con el PSTX se puede hacer esta función. Algo interesante también que tiene el PSTX es el modo inmune o limp mode, y es que ante un cortocircuito en un tiristor, el arranque suave puede seguir funcionando. Obviamente va a acusar la falla, nos va a indicar la falla en el display, va a detener el motor, pero a diferencia de un arranque suave normal, que quedaría fuera de servicio, el PSTX puede seguir funcionando aún teniendo un tiristor en cortocircuito. Vamos a aceptar la falla, resetearlo y comenzar a trabajar en este modo inmune. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que no vamos a tener eh, el proceso parado hasta que se consiga un arranque nuevo o hasta que se repare el existente. Esto nos permite programar la reparación o reemplazo del equipo para un momento más conveniente sin parar la producción. Entonces es como un modo de emergencia que el equipo puede seguir funcionando aún habiendo sufrido un cortocircuito en un tiristor. Es algo bastante interesante y novedoso que incorpora el PSTX. Para los compresores hay algunas funciones interesantes. Por ejemplo, la protección contra giro inverso. En un compresor, digamos que si arranca girando en sentido opuesto se puede dañar, con lo cual va a ser muy útil la protección de secuencia errónea. Secuencia, como sabemos, es el orden de conexión de las fases, RST, representa un sentido de giro. Si las fases estuvieran mal conectadas y diéramos arranque al motor, este giraría en sentido contrario, produciendo daños. Bueno, como el PSTX tiene esta protección contra giro inverso, si las fases estuvieran mal conectadas, directamente no nos va a permitir arrancar. Nos va a dar la advertencia antes del arranque. Con lo cual, protegemos a la carga también en este sentido para los compresores. Hay un tipo de compresor específico que se llama compresor scroll, que necesita arrancar muy rápidamente. Y entonces, el PSTX tiene particularmente para este caso la posibilidad de la rampa, la regulación de tensión inicial que vimos que en el PSR era 40 a 70%, en el PSE era 30 a 70%, en el PSTX es 10 a 99%.
con lo cual puede controlar la tensión desde un valor muy mínimo hasta un valor muy alto, generando casi un arranque directo. Bueno, en este caso del compresor scroll, necesitamos esa máxima tensión posible para arrancar rápidamente, pero sin tener las complicaciones del arranque directo. Entonces también tiene esta función avanzada el PCTX. Bueno, la puesta en marcha no es algo complicado, se puede hacer en 30 segundos, tocando algunos parámetros que vamos a ver a continuación. Ingresando al menú del equipo, el equipo también, al igual que el PCE, viene con un display integrado, que no es un accesorio, sino que ya es parte del equipo. Lo que tiene de ventaja es que este display en el PSTX es desmontable y se puede llevar al frente del tablero. Es IP66, e incluso ya viene con el cable preparado para conectar el display con el arranque suave, sin necesidad de pedir algo adicional. Ya viene preparado para llevar el display al frente del tablero. Dentro de ese display, para hacer la puesta en marcha, en el menú principal vamos a ingresar a este parámetro de asistente. Dentro de asistente vamos a entrar a seteo por aplicación. Dentro de seteo por aplicación vamos a elegir el tipo de carga, acá por ejemplo bomba centrífuga, y una vez que elegimos el tipo de carga, el equipo nos sugiere cambiar a valores recomendados. Vamos a aceptar eso, ¿y qué pasa? El equipo se autoprograma con los valores recomendados según el tipo de carga que le dijimos que está manejando. Entonces podemos hacer una puesta en marcha muy simple gracias a este asistente. A pesar de que es un equipo muy avanzado, que tiene muchas funciones para programar, si queremos hacer una rápida puesta en marcha para probar el funcionamiento, lo podemos hacer a través de este asistente. Bien. Bueno, resumiendo las características del equipo, un poco lo que mencionamos, ¿no? Del display desmontable, funciones especiales. Acá hay una función, bueno, que no comenté, que es la de motor heating. Motor heating es una función que nos permite reemplazar una resistencia calefactora en un tablero. A veces en zonas de mucha amplitud térmica, donde hay gran variación de temperatura entre el día y la noche, a veces hace mucho calor de día y de noche hace frío, eso genera condensación de la humedad, eh, lo cual es malo adentro del tablero y dentro del motor. Entonces, el PCTX mediante esta función motor heating lo que hace es generar una onda de tensión desfasada alternativamente entre dos fases, genera dos fases opuestas que no van a producir un giro en el motor, pero sí un calentamiento del bobinado. De esa forma va a eliminar la humedad dentro del tablero, dentro del motor, perdón, y esto nos permite, esto es una función que se puede programar como prearranque. El PCTX tiene varias funciones que se pueden programar como prearranque. ¿Qué significa esto? Que cuando le demos marcha, antes de arrancar, va a ejecutar esta función. Entonces, en estos casos, ya nos estamos asegurando de que cuando le demos marcha, ese motor va a estar sin humedad. Por ejemplo, con esta función de motor heating. En cuanto a los datos técnicos, son un poco los que habíamos mencionado al principio. Certificaciones internacionales y comunicación. También el PSTX tiene modo ACRTU integrado, pero como les comentara, tiene 3 puertos de comunicación y en esos puertos, vía cartuchos insertables, se pueden hablar una gran variedad de protocolos de comunicación. Y acá vamos a ver algunas funciones, algunos videos que muestran algunas funciones del equipo. Acá lo que tenemos es la muestra, digamos, simple de comparativamente una cinta movida por un arranque directo, donde el contenido llevado en la cinta se caería. Eh, bueno, lógicamente con un arranque suave esto va a ser mucho más
progresivo y lento y suave el arranque, obteniendo este beneficio. Esta es una función que la vamos a tener disponible en cualquiera de los tres modelos, ¿no? Este control del arranque está disponible en las tres familias, PSR, PSE y PSTX. Luego tenemos la función golpe de ariete. La función golpe de ariete es, o sea, la función contra golpe de ariete es, el golpe de ariete es este fenómeno que genera una sobrepresión en la cañería debido al retorno del fluido que se está desplazando cuando la bomba se corta de forma repentina y genera una sobrepresión en la cañería. Bueno, la función control de torque nos permite eliminar este fenómeno. Acá el gráfico nos muestra qué sucede en un arranque convencional sin arranque suave. Tenemos un alto golpe de ariete. En cuanto a un arranque suave controlado por tensión, es decir, un arranque suave convencional sin control de torque, no nos va a permitir eliminar el golpe de ariete. Va a ser una parada más lenta, como vemos acá, pero sin un control total. Entonces, podríamos decir que una rampa de parada por tensión reduce el golpe de ariete, pero no lo elimina por completo. Para eliminarlo está diseñada específicamente esta función control de torque, que lo que va a hacer es desacelerar el fluido de forma controlada para que no exista dicho retorno que genere sobrepresión. Entonces, si hay, y esta función está disponible tanto en el PSE como en el PSTX, especialmente útil en lo que es parada de bombas. Luego tenemos función de sobrecarga. La función de sobrecarga es, acá en este ejemplo se va a ver muy claramente qué es una sobrecarga. El motor consume 100 amperes moviendo una carga determinada. Por alguna razón, la carga se incrementa. ¿Qué va a suceder? El motor se va a empezar a recalentar y se va a dañar. Fíjense, ¿qué pasó acá? La cinta está mucho más cargada de lo que debería, con lo cual se va a generar un recalentamiento en el motor que lo va a dañar. Bueno, la protección de sobrecarga se encarga de detectar ese fenómeno, esa anomalía y desconectar al motor para que no se dañe. Esta función está disponible tanto en el PSE como en el PST. Luego tenemos la función de bomba seca, lo que mencionamos anteriormente. La bomba está tomando agua, por ejemplo, de un tanque. Por algún imprevisto, el tanque se queda sin agua. ¿Qué va a pasar a la bomba si se queda sin agua? Se va a recalentar. Y desde el punto de vista del motor, al no impulsar fluido, deja de hacer fuerza y baja la corriente. Bueno, el arranque suave detecta esa disminución de la corriente y detiene al motor para evitar ese daño en la bomba. Esta función también la tenemos disponible en el PSE y en el PSTX. Luego tenemos la función limpieza de bombas. Esta función que les comentaba, en donde, por ejemplo, en plantas de tratamiento de fluentes o cualquier bomba que se les ocurra que mueve un fluido denso que puede ir adhiriéndose a la bomba, ¿qué sucede? Esa bomba cada tanto hay que desarmarla para limpiarla porque va perdiendo rendimiento por esta suciedad. Bueno, esas reparaciones, esas desarmes de limpieza son complicados. Sería un gran beneficio tener un equipo que nos ayude a limpiar la bomba sin tener que desarmarla. Entonces, esto es la función pump cleaning desarrollada en el PSTX, gracias a que el equipo tiene la capacidad de invertir el sentido de giro y de controlar el motor a una distinta velocidad. Entonces, esta es una función muy avanzada desarrollada con el PSTX exclusivamente, no en los otros modelos. También la función control.
lado, hacer retroceder el motor y volver. Gracias a esta. Disculpa, no se te escucha. Sí, no se me escuchó particularmente en ese video o en ningún video. No, no, solo en este no se te escucha. Ah, bueno, solo en ese por el audio Sí, que tenía. Ah, bueno, claro. comento sobre ese video. Como el equipo tiene esta posibilidad de controlar el sentido de giro y la velocidad, eh, a trabajar a una velocidad más lenta de la normal, tenemos esa posibilidad de controlar, de avanzar y retroceder para cualquier caso de posicionamiento. En este ejemplo, la cinta transportadora, pero es una funcionalidad poco habitual en un arranque suave desarrollada con el PCTX. Y aquí tenemos la función anti-backspin, que es el freno dinámico, muy útil en, por ejemplo, en ventiladores. Acá lo que queremos es eh, detener. Esta función es el freno estático, no es el freno dinámico. Acá lo que sucede es que el segundo motor está detenido, digamos, sin alimentación, pero el flujo de aire lo está haciendo retroceder. Entonces ahí tenemos un doble problema. Estamos perdiendo el flujo de aire que necesitamos que vaya por la cañería y además estamos haciendo girar el motor al revés, con lo cual cuando deba arrancar vamos a tener ese problema mecánico y eléctrico de hacer arrancar un motor que está girando en sentido opuesto. Bueno, esta función que se llama anti-backspin o freno estático está disponible en el PCTX, desarrollada específicamente y muy útil para ventiladores. Ahí vamos a mantener frenado el motor para que no se genere este retorno del aire. Y me parece que me salteé. A ver. Sí. El freno de motor, que es el freno dinámico, acá simplemente vamos a comparar cómo se detiene un motor sin freno versus un motor controlado por PCTX que lo hagamos detener más rápidamente. Digamos, es un método de desaceleración más rápido que una parada suave. Es un frenado rápido para detener rápido al motor y continuar con el proceso. Bien, resumiendo, estas son todas las funciones que pueden hacer los equipos. Creo que ya las expliqué todas. Como verán, el PSR solamente tenemos control por tensión. El PSE tiene algunas de las funciones que mencionamos y el PCTX tiene todas las funciones que hemos visto. En cuanto a protecciones, el PSR es un equipo sin protecciones, siempre va a trabajar asociado con un guardamotor. El PSE tiene las protecciones más típicas, las que están asociadas a la corriente, como rotor bloqueado, sobrecarga, límite de corriente, subcorriente, etc. Y el PCTX tiene una gran variedad de funciones basadas en corriente, en tensión, en temperatura, y algunas funciones especiales que se pueden programar. Así que bueno, para cada caso siempre hay una solución a medida de cualquier de las tres familias de arranques suaves ABB, sea cual sea la aplicación y el tamaño de motor, siempre tenemos una solución adecuada que se adapta a las necesidades. Eh, Aquí, bueno, en este QR ustedes lo pueden escanear y vincularse con ABB para recibir información de futuras capacitaciones y información también de productos en general. Así que a disposición si quieren escanearlo y quedamos en contacto. De mi parte, esta fue la charla, este segundo módulo. Si tenemos alguna pregunta, la
la atendemos. Perfecto, Rafa, muchas gracias. Ahí están llegando las preguntas. Una pregunta por parte de Dio pregunta, ¿qué diferencia existe entre la protección de sobrecarga y la de rotor bloqueado? Bueno, son protecciones diferentes. La protección de sobrecarga es lo que vos tenés en un relé térmico convencional, bimetálico. La sobrecarga es el fenómeno de sobrecarga es una elevación de la corriente moderada, digamos. Un motor de 10 amperes y incrementa por ejemplo, viste, el video que vimos de ejemplo, la sobrecarga es la cinta transportadora está moviendo una determinada cantidad de cajas. Para esa determinada cantidad de cajas, que es su carga normal, puede estar consumiendo 100 amperes. Algo pasó que la cinta empezó a llenarse de cajas, con lo cual está sobrecargada la cinta. ¿Quién sufre esa sobrecarga? El motor que está traccionando la cinta. Entonces, ¿qué va a suceder? Esa corriente, en vez de 100 amperes, tal vez está en 130, 140, 150 amperes. Es una corriente un poco mayor de la nominal debido a un efecto de sobrecarga. Es algo muy dañino, muy perjudicial, muy repentino. No, es algo que va a dañar al motor a largo plazo. Si no tiene una protección de sobrecarga, el motor se va a dañar, pero se va a ir deteriorando lentamente. La protección de sobrecarga actúa en función de esto. ¿Cuál es la diferencia con el rotor bloqueado? El rotor bloqueado es mucho más parecido al cortocircuito. ¿Cómo es el cortocircuito? Esos 100 amperes no es que se van a 120, 130, sino que se van a 1000, 1500, 2000 amperes. Eso sería un cortocircuito. Repentinamente la corriente se disparó, con lo cual no sirve la protección de sobrecarga, sino que necesitas algo mucho más potente para despejar el cortocircuito. Bueno, acá no estamos hablando de cortocircuito, sino que vos me pediste comparar sobrecarga con rotor bloqueado. Rotor bloqueado es más parecido al cortocircuito que a la sobrecarga por eh, por ser algo repentino. Es una sobreelevación de corriente muy repentina, pero obviamente no de la magnitud de un cortocircuito. Pero en el tipo de comportamiento es mucho más parecido. Entonces, en vez de que en el mismo ejemplo de la cinta, en vez de que la cinta se fue cargando de muchas cajas, supongamos que algo cayó sobre la cinta y trabó la cinta. La cinta no avanza más, entonces ahí sí que vas a tener un pico de corriente muy elevado. El motor quiere hacer fuerza para destrabar y no puede porque está trabado. Ahí tenés un rotor bloqueado, que es una elevación importante de la corriente, mucho mayor que la sobrecarga y mucho más repentina. Por eso son dos protecciones diferentes que tenés disponibles tanto en el PSE como en el PSTX. Muy bien. Por parte de Jorge, pregunta para un arrancador PSTX de un motor en una mina. Dice 4000 mcnm, metros Sí, sobre el metros mar. por tenía. Bueno, Ahí va. ¿Se tendrá que utilizar algún factor de rating en la capacidad de corriente? bueno, sí, para 4000 metros vas a tener, lo que habíamos dicho es, hasta 2000 no hay desclasificación, de 2000 para arriba tenés una ecuación que te vincula tantos metros de sobre elevación versus un porcentaje de corriente efectiva que el equipo te va a rendir menos. Entonces, no me lo acuerdo de memoria la fórmula, pero eh, digamos, si querés hacemos la cuenta específicamente. De hecho, ustedes van a tener mi mail, van a recibir mi contacto después de la capacitación con toda la información y me pueden consultar directamente. Y si querés, vemos este caso puntual. Me decís cuál es la altura, todas las condiciones ambientales y calculamos bien exactamente el equipo que necesitas. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, hay una desclasificación para los 4000 metros de altura.
Perfecto. Después, por otra parte, de alguien que no tengo el nombre, pregunta, ¿la inversión de marcha es a velocidad normal en los PSTX? Bueno, la inversión de marcha no es a velocidad normal, no, por eso no es un variador de frecuencia. Y no es que vos podés usar el PSTX para hacer un proceso en el que la inversión de marcha sea algo habitual. Si el proceso normal es que el motor vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga todo el tiempo, necesitas un inversor de marcha. No es para eso esta función de inversión de giro del PSTX. Sí es para inversiones de marcha eh, esporádicas o en una situación especial, no como parte del proceso, sino como los ejemplos que mostramos. Un posicionamiento eventual, tenés que retroceder por algo, tenés que subir y bajar algo, pero no como una parte del proceso de un inversor de marcha típico que anda a máxima velocidad para un lado y máxima velocidad para el otro alternativamente todo el tiempo. No, para eso no es. Es para estas, es más para posicionamiento y para los ejemplos que mencionamos, esta función del PSTX. Perfecto. Después, Jesús pregunta si hay una aplicación para dimensionar. Sí, tenemos varias cosas para dimensionar. Mira, hay una aplicación, digamos, de Windows para computadora que se llama ProSoft, que se descarga gratuitamente. Hay un selector web que es lo mismo que el ProSoft, pero en vez de instalarlo en tu máquina, lo manejas vía online, entrando en una página web y vas seleccionando distintos criterios que te llevan hasta la selección final de un equipo. Y hay otro selector web que se llama SOC, SOC, que es mucho más abarcativo que el arranque suave, sirve para salida motor en general, en donde no solo te determina el tamaño de arranque suave, sino toda la cadena de elementos. Si necesitas un contactor de línea, si le pones la protección aguas arriba, de qué calibre, y para todos los métodos de arranque, directo, estrella triángulo, arranque suave eh, o variador de frecuencia, este software, que es una página web en realidad, te da toda la cadena de elementos, toda la salida motor completa te diseña. No es una herramienta específica de arranques suaves, sino que es para todas las salidas a motor diferentes, pero sí también te sirve para la selección de arranque suave. Esa info se la vamos a compartir mañana, además de la presentación, las grabaciones y los folletos, les vamos a compartir los links o bien dentro de la presentación podemos poner un slide que sea herramientas web y ahí mismo le ponemos los links para acceder a estas herramientas. Perfecto, después eso lo agregamos entonces. Bien. Después, Denis pregunta si hay problemas de onda reflejada como en variadores de velocidad. No, eso un poco lo comentamos el martes. El arranque suave, como la intervención que tiene la electrónica de potencia es muy breve, que se da solo en el proceso de arranque y o en el proceso de parada, y mucho más si el arranque suave es con bypass incorporado, vos no tenés permanentemente conectados a los tiristores. Entonces no hay una influencia sobre la onda de tensión o de corriente. Digamos, no se considera el arranque suave como una carga generadora de armónicos. El caso de variador de frecuencia es diferente porque vos durante el proceso, todo el tiempo, estás controlando la velocidad y están trabajando los tiristos, los IGBT, en el caso del variador. Entonces ahí sí, no tenés forma de escapar a eso y tenés una generación de contenido armónico. Pero en el arranque suave no, justamente por esto, por el bypass y porque el tiempo de actuación es muy limitado, son unos segundos. Perfecto. Y por ahora las últimas, por parte de Jorge, pregunta, ¿los arrancadores PSTX se pueden utilizar en bombas que operan en ambientes explosivos? Y entre paréntesis está hidrocarburos. Bueno,
ahí, digamos, no va a ser el estándar, sino que tenemos que ver si está la versión específica con la certificación ATEX, por ejemplo. Eso eh, digamos, lo analizamos puntualmente. Si querés nos ponemos en contacto con vos específicamente por este tema. No es el equipo estándar, sino que sería uno dedicado. Perfecto. Y la última, para ir cerrando, de Diego pregunta, ¿los escalones de velocidad que se pueden setear en el PSTX se pueden conmutar con entradas digitales? Bueno, vos tenés, no hablamos mucho en sí de las conexiones específicas de los bornes que tiene el PSTX disponibles, pero sí, tiene 3 entradas digitales y vos mediante esas entradas digitales podés programar distintos aspectos, distintas funciones que respondan a esas entradas digitales. Entonces, vos podrías setear alguna velocidad diferente en función de una entrada digital. Pero, ojo, no nos confundamos que no es como en un variador de frecuencia que responde a un lazo que mediante una variable analógica controlada por otro equipo puedas ajustar proporcionalmente la velocidad del motor, ¿no? Tenemos determinadas velocidades preestablecidas, diferentes a la máxima, 3 posibilidades de velocidad diferente hacia adelante, 3 posibilidades diferentes de velocidad hacia atrás, pero preestablecidas, no modificables en función de una variable analógica. Si necesitamos eso, sí o sí hay que recurrir a un variador de frecuencia. Si no, tenemos esta posibilidad que les comentaba del PCTX de controlar distintas velocidades preestablecidas, que ya para un arranque suave es algo bastante avanzado. Perfecto. Y la última que se sumó justo al final, pregunta Franco, además de la confiabilidad de la instalación, ¿la función del límite de corriente ayuda a disminuir la demanda máxima que verá el medidor de la distribuidora? Sí, sí, porque vos vas a tener un pico de corriente menor. Digamos, en cuanto a pico de corriente, es mucho más bajo porque vos lo limitás a un tope preestablecido. Digamos, no te vas a pasar de potencia en ese momento. Después, bueno, obviamente es un arranque más prolongado por lo que explicamos, pero en cuanto a la magnitud del pico de corriente, vos lo limitás, entonces también lo puedes ver como un beneficio desde ese aspecto que vos planteás. Perfecto, y eso sería todo por hoy. Les agradezco a todos por la participación en la capacitación del día de hoy. Rafa, te agradezco también a vos por la presentación y la Bueno, onda. Les recuerdo que la grabación y la presentación de hoy y la del martes van a ser compartidas en el transcurso de mañana junto a los links que hablamos recién. Y eso es todo por mi parte, así que buenas tardes y muchas gracias a todos. bueno, de mi parte también muchas gracias. Espero que haya sido útil y bueno, seguimos en contacto y nos volvemos a encontrar en la próxima capacitación. Hasta luego. Hasta luego.